Una de las grandes preguntas de la antigüedad es qué conocimientos antiguos podrían haberse perdido con la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría. Aunque realmente solo podemos adivinar la respuesta a esa pregunta, la pregunta en sí misma realmente plantea cuestiones sobre algunos de los conceptos erróneos acerca de la biblioteca: qué era, dónde estaba, por qué existía y qué le sucedió. Al final, la mejor pregunta podría no ser tanto qué conocimiento se perdió, sino cómo se perdió, y si eso nos ofrece lecciones para nosotros hoy en día. El auge y la caída de la gran biblioteca es una historia que merece ser recordada. En Mitrust. Una antigua ciudad egipcia, con la esperanza de que se convirtiera en un centro de influencia griega en Egipto. Cuando Alejandro murió 9 años después en Babilonia, el enorme imperio que había conquistado se dividió inmediatamente en reinos gobernados por sus lugartenientes más importantes. Uno de los reinos sucesores fue Egipto, gobernado por el general de Alejandro, Ptolomeo I Sóter, o Ptolomeo, el Salvador. Fue bajo el primer Ptolomeo que Alejandría se convirtió en la capital del Egipto helenístico. La mención más antigua de la biblioteca se encuentra en una fuente poco confiable que atribuye la fundación al primer Ptolomeo, quien supuestamente decidió construir la biblioteca. Cuando el filósofo exiliado Demetrio de Falero, un gran orador y alumno de Teofrasto, se le acercó con la idea. Teofrasto fue alumno de Aristóteles, y por lo tanto, la biblioteca descendía directamente de la famosa escuela ateniense de Aristóteles, el Liceo. La historia crea una narrativa ordenada, pero investigaciones más exhaustivas han llevado a la mayoría de los historiadores modernos a creer que la biblioteca no fue construida hasta la época del hijo de Ptolomeo, Ptolomeo II, y Demetrio tuvo un papel menor, si es que tuvo alguno. Esto hace que la fecha de la creación y dedicación de la biblioteca no sea clara. Probablemente fue en algún momento a principios del siglo III a.C., y ya en el año 283 a.C. puede que hubiera entre 30 y 50 eruditos en la biblioteca. La biblioteca en sí misma era solo una parte de una institución de investigación más grande llamada el Museo, o Museo, templo dedicado a las musas, que incluso tenía un sacerdote designado. La institución incluso tenía un zoológico, descrito como un lugar con animales que nunca antes se habían visto y que eran motivo de asombro. El propósito de la institución era doble. Por supuesto, existía el objetivo de la investigación, y para la biblioteca, el noble propósito de convertirse en una colección de todo el conocimiento. Se decía que los antiguos tenían a su disposición un gran presupuesto para reunir, si era posible, todos los libros del mundo. Más importante aún para los gobernantes de Egipto, quienes eran extranjeros en una tierra recién conquistada, era fortalecer su autoridad en el reino y mostrar la enorme riqueza y generosidad de su gobierno. El museo y la biblioteca fueron construidos en el barrio real, ubicado en el centro de la ciudad y cerca del gran puerto. No queda mucho en cuanto a una descripción física de la biblioteca hoy en día, pero no se habría parecido mucho a una biblioteca moderna. En cambio, la biblioteca habría tenido una columnata con una serie de habitaciones detrás. Las habitaciones servían para almacenar las colecciones, y la columnata proporcionaba espacio para los lectores. Además, ni siquiera encontrarías un libro en esta biblioteca, ya que todos los textos se guardaban en rollos de papiro. El éxito del museo y la biblioteca puede atribuirse a los Ptolomeos, quienes implementaron una política vigorosa de obtención, copia y patrocinio de la escritura, la traducción y el trabajo crítico. Los primeros 4 Ptolomeos, que gobernaron desde el 331 hasta el 205 a.C., eran todos intelectuales y proporcionaron el recurso más importante de la biblioteca: el dinero. El museo era enorme y extravagante, y los Ptolomeos proporcionaban a los miembros un salario, comida, alojamiento y exención de impuestos. Este paquete de beneficios tan completo atrajo a las mejores mentes del mundo helenístico, incluyendo a Euclides, Eratóstenes, quien calculó la circunferencia de la Tierra, y según algunas fuentes, Arquímedes. Para llenar la biblioteca, los Ptolomeos enviaron compradores reales, armados con bolsas bien llenas, para adquirir todos los libros que pudieran, de cualquier tipo y sobre cualquier tema, y mientras más antiguo fuera el ejemplar, mejor. Se daba prioridad a los ejemplares más antiguos, porque habían sido copiados menos veces, y por lo tanto, se pensaba que tenían menos errores. Ptolomeo II incluso decretó que todos los libros encontrados en los barcos en Alejandría fueran llevados a la biblioteca para ser copiados y traducidos al griego, el único idioma en el que la biblioteca conservaba libros. El antiguo historiador Galeno dice que Ptolomeo el III pidió a Atenas copias originales de obras de Sicilo, Sófocles y Eurípides para copiarlas, por lo que los atenienses exigieron 15 talentos, alrededor de 1000 libras de metales preciosos, como garantía. Ptolomeo el III mandó hacer copias costosas de las obras, y luego se quedó con los originales y devolvió las copias, diciéndoles a los atenienses que podían quedarse con los talentos. Ni siquiera está claro cuántos textos o rollos tenía realmente la colección. Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo,
afirmando desde tan solo 40.000 textos hasta 700.000. Las estimaciones modernas también varían mucho y consideran muchos factores diferentes, desde la rapidez con la que se podían hacer copias hasta cálculos sobre la longitud que tenía el libro perdido de Calímaco, Pinaques, el primer catálogo del mundo. El consenso moderno parece ser que la gran biblioteca tuvo entre 40.000 y 400.000 rollos en su apogeo. Lo que se sabe es que la colección era tan grande que se desbordó hacia bibliotecas filiales, también templos dedicados a las musas, como el cercano Serapeo. En los primeros años del museo, el puesto de bibliotecario principal era de gran honor, y lo ocupaban hombres de renombre y erudición, como Apolonio de Rodas, quien escribió las Argonáuticas, el único poema épico que sobrevive del período helenístico. El logro más importante de la biblioteca fue la estandarización de traducciones como la Ilíada y la Odisea de Homero, que hasta entonces existían en muchas formas diferentes. La biblioteca también fue fundamental en la creación de la crítica literaria. Bajo la dirección del bibliotecario jefe Aristófanes, la poesía se organizó por primera vez en estrofas en lugar de escribirse como prosa, y se colocaron marcas textuales sobre las letras para indicar la pronunciación. Científicos, médicos y estudiosos de la literatura se reunieron en Alejandría como el faro del intelectualismo en el mundo antiguo. Pero la edad de oro del estudio no duró. El declive y la caída de la biblioteca de Alejandría fueron de la mano con el declive del régimen ptolemaico. En el siglo II a.C., dos hermanos ptolemaicos, Ptolomeo Filometor y Ptolomeo Fiscón, pelearon por el trono. El descontento generalizado llevó a una inestabilidad interna, y todo el Alto Egipto se rebeló en 205 a.C., permaneciendo más o menos independiente durante 20 años. El imperio Seleucida, con centro en Antioquía, invadió Egipto 2 veces durante este periodo, una vez en 169 y de nuevo un año después. Los hermanos Ptolomeo dividieron el reino, y cuando Filómetro murió, hubo una lucha por poner a su hijo en el trono. Pero Fiscón regresó para casarse con la viuda de su hermano y asesinar al niño para asegurar el reino para sí mismo. Desafortunadamente para la biblioteca, el jefe de bibliotecarios había apoyado al hijo de Filómetro, y como represalia, Fiscón expulsó a todos los eruditos extranjeros de la ciudad. La expulsión y la inestabilidad provocaron un éxodo de eruditos alejandrinos hacia lugares de todo el cercano Oriente y el Mediterráneo, lo que llevó a un historiador antiguo a decir que Alejandría se había convertido en maestra tanto de griegos como de bárbaros. Los eruditos llevaron consigo sus conocimientos y su bagaje intelectual, fundando escuelas o enseñando en lugares como Rodas, Roma y la Biblioteca de Pérgamo. La inestabilidad hizo que Egipto dejara de enfocarse en la erudición, ya que los últimos Ptolomeos luchaban por asegurar su gobierno. El puesto de jefe de la biblioteca perdió prestigio rápidamente, ya que algunos Ptolomeos recompensaban a sus seguidores con el cargo, fueran eruditos o no. Sión incluso nombró a uno de sus guardias del palacio para el puesto. Pasarían otros 100 años antes de que la biblioteca ardiera. En el año 48 a.C., Julio César, quien estaba en medio de una guerra civil por el control de Roma, fue sitiado en Alejandría por elementos egipcios de la dinastía ptolemaica. César estaba muy superado en número, y para asegurar su posición, Plutarco escribe que se vio obligado a incendiar sus propios barcos, lo que, después de quemar los muelles, se extendió y destruyó la gran biblioteca. Sin embargo, varios otros relatos difieren. Uno afirma que 40.000 rollos fueron destruidos por el fuego, mientras que otro sugiere que solo se quemó un almacén que guardaba rollos, aparte de la biblioteca, y que la biblioteca en sí quedó intacta. Lo que es seguro es que el incendio no destruyó el museo. El geógrafo griego Estrabón menciona haber visitado el museo décadas después del incendio de César. Plutarco menciona que Marco Antonio donó 200.000 rollos a Cleopatra para la biblioteca provenientes de Pérgamo. Además, posiblemente el escritor más prolífico de la antigüedad, Didimo Calicinto, estuvo activo en Alejandría en esa época, supuestamente escribiendo entre 3.500 y 4.000 obras. Más de 100 años después del incendio, se dice que el emperador romano Domiciano restauró varias otras bibliotecas destruidas, buscando por todas partes copias de las obras perdidas y enviando escribas a Alejandría para transcribirlas y corregirlas. Todo esto implica que, aunque la ciudad decayó, algo de los días de gloria permaneció, avanzando aún más en la historia, incluso si su colección sufrió por el abandono. La prominencia de Alejandría siguió disminuyendo bajo el dominio romano. Las reglas de membresía del museo se volvieron más laxas, y el único director de la biblioteca conocido durante el periodo romano fue un político y oficial militar, que no tenía logros académicos conocidos. La creciente prominencia de otras bibliotecas eclipsó a la de Alejandría, y varias bibliotecas nuevas incluso abrieron en la propia Alejandría, posiblemente llenando sus estantes con rollos de la biblioteca más antigua. Las menciones de la biblioteca y el museo parecen disminuir alrededor de mediados del siglo III a.C. De nuevo, no está claro qué significaba esto para la biblioteca en sí,
o si los rollos permanecieron en los estantes o no. Si todavía estaban en la biblioteca, podrían haber sido destruidos en el año 272, cuando todo ese sector de la ciudad, donde estaba la biblioteca, fue incendiado cuando el emperador Aureliano recuperó la ciudad de la reina Palmiria Zenobia. Si las bibliotecas aún existían y sobrevivieron a ese ataque, casi con certeza fueron destruidas en el asedio posterior por el emperador Diocleciano en el año 297. Aún así, la biblioteca hija, el Serapeo, todavía existía, aunque no está claro cuánto tiempo ese templo conservó libros. Probablemente albergó la mayor colección de libros en Alejandría durante el siglo III y se convirtió en un centro para paganos y filósofos neoplatónicos después de que el imperio se volviera cristiano. En el año 391 después de Cristo, estalló una pelea después de que los cristianos en Alejandría profanaran algunos objetos de culto, lo que llevó a los paganos en el Serapeo a tomar las armas y atacar a los cristianos. Finalmente, los cristianos atraparon a los paganos en el templo, y aunque a los paganos finalmente se les permitió salir, el Serapeo fue destruido. No está claro si todavía había libros en los estantes del templo en ese momento, ya que todas las fuentes contemporáneas hablan de su colección en tiempo pasado. Pero si alguno de los libros permaneció, fueron destruidos o saqueados del lugar. Parece que existieron varias iteraciones posteriores del museo, aunque no está claro dónde estaban en la ciudad o qué colección de textos podrían haber tenido. Otra fuente menciona a un hombre del museo llamado Teón, posiblemente el director de una escuela inspirada en la original en el siglo V. Su hija, la filósofa pagana Hipatia, fue directora del museo en el año 415, lo cual se menciona en cartas que aún existen, y era una personalidad política poderosa por derecho propio. Sin embargo, su relación política eventualmente la convirtió en enemiga del obispo de Alejandría, y varios rumores destinados a dañar su reputación llevaron a que una turba de cristianos la asesinara y descuartizara en una iglesia. Si existía un museo en ese momento, y si tenía algún texto copiado o transportado de versiones anteriores, este ataque lo habría puesto en peligro una vez más, especialmente si se consideraban autores paganos. Incluso hay algunas fuentes posteriores que afirman que la biblioteca solo fue destruida en el año 643 o después, cuando se dice que el califa musulmán Omar supuestamente dijo: si esos libros están de acuerdo con el Corán, no los necesitamos, y si se oponen al Corán, destrúyanlos. Sin embargo, estas fuentes fueron escritas mucho tiempo después de los hechos, y muchos estudiosos modernos dudan de su veracidad. La opinión predominante es que la biblioteca ya había desaparecido mucho antes de la conquista musulmana. Entonces, ¿qué exactamente se perdió con la desaparición de la gran biblioteca? Bueno, primero tenemos que ponerlo en perspectiva. En las estimaciones más altas, en su apogeo, la biblioteca incluía quizá unos 700,000 rollos. Bueno, eso equivale a unos 100,000 libros. En comparación, la Biblioteca Pública de Nueva York tiene decenas de millones de textos históricos, manuscritos y mapas, además de los millones de libros en su colección circulante. Entonces, ¿qué se perdió específicamente? Tenemos algunas pistas. Hay tecnologías antiguas que se mencionan, pero cuyos secretos no se transmitieron. Hay obras antiguas que se mencionan en otras obras, pero de las cuales no tenemos el original. Pero entiende que al traducir todos los libros que podían encontrar al griego, el propósito de la biblioteca no era acaparar ni ocultar el conocimiento, sino compartirlo. Y lo hicieron. Claro que había bibliotecas antes de la Gran Biblioteca, pero para cuando la Gran Biblioteca desapareció, ya había bibliotecas en todo el mundo helenístico. La simple organización y estandarización que surgió de aquellos eruditos que podían remontar sus conocimientos a la Gran Biblioteca transformó la historia humana al revolucionar el proceso por el cual protegemos la palabra escrita. El legado de la Gran Biblioteca vive en la Biblioteca Pública de Nueva York y en los millones de bibliotecas en todo el mundo. Pero no solo eso, esos eruditos se dispersaron por todo el mundo llevando ese conocimiento y afectaron la cultura tanto en Oriente como en Occidente, tanto cristiana como musulmana. La Gran Biblioteca sigue viva con nosotros hoy en día. Está en nuestro arte, nuestra historia, nuestra filosofía, nuestra literatura, nuestra arquitectura. Además, la Gran Biblioteca no era un gran edificio que fue destruido en una sola catástrofe, como mucha gente parece pensar. Bueno, sí hubo eventos, por supuesto, pero los registros públicos parecen mostrar que la biblioteca fue mucho más víctima del abandono institucional y la apatía pública que de algún incendio o conquista. Las menciones de la biblioteca continúan durante cientos de años, lo que sugiere que todavía quedaba algún remanente del que la gente podía aprender. Esas menciones simplemente se vuelven cada vez más raras hasta que finalmente desaparecen. La desaparición de la biblioteca no fue un evento catastrófico. Más bien, fue un evento tan poco catastrófico que el final definitivo ni siquiera pareció digno de ser mencionado. Y esa podría ser la mejor lección de la Gran Biblioteca.
que todo, como un libro, como cualquier obra del hombre o de la naturaleza, todo, si se descuida el tiempo suficiente, simplemente se convertirá en polvo. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy, History Deserves to be Remembered, como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo.